El objetivo de esta clase es comprender la vértebra, la estructura básica, el método del taller de cuentacuentos que impartimos. Es el método de los 9 enunciados. Es un método que, después de mucho averiguar, de mucho buscar, de mucho leer, terminé por construir. No es un descubrimiento propio, es una serie de técnicas aprendidas a lo largo de estos años de investigación de la humanidad en los últimos 200 años. Y lo que hice más bien fue una condensación. La idea que yo tenía era cómo pasar de un texto escrito, la mayor parte de los textos que llegan a ti van a ser textos escritos. Es muy difícil que te llegue un cuento por oralidad pura, es prácticamente imposible. ¿Cómo convertirlo nuevamente a lo oral? Esa es una oralidad secundaria, pero es importante en nuestra cultura hoy en día esta oralidad. Y a la vez, cómo encontrar una técnica, un método que nos permitiera memorizar el cuento sin tener que aprendernos letra por letra, párrafo por párrafo, lo cual es sumamente tedioso y no hace al arte de contar cuentos. Contar un cuento no es leer en voz alta. Contar un cuento no es apegarse estrictamente a la letra impresa y reproducirla como un perico, como un loro, como una grabadora. Contar un cuento implica cierto grado de compromiso innovador con ese texto. Y es por eso que lo primero que vamos a trabajar es justamente en el método de los 9 enunciados. Comenzaremos con este cuadro de doble entrada que debes tener impreso. Voy a explicártelo. Del lado de las columnas vas a tener al sujeto, al verbo y al predicado. Del lado de las filas vas a tener una numeración del 1 al 9. Inicio del inicio, desarrollo del inicio, fin del inicio. Inicio del desarrollo, el desarrollo del desarrollo, fin del desarrollo. Inicio del fin, desarrollo del fin y fin del fin. Como esto sería sumamente complicado de estarlo diciendo, sería una especie de trabalenguas, preferimos nombrarlo simplemente como del 1 al 9, y por eso lo llamamos el método de los 9 enunciados. Es importante entender qué es el sujeto. El sujeto es aquel que realiza la acción. El verbo es la acción que realiza y el predicado es sobre quién la realiza. Si tú dices, supongamos que tienes como primer enunciado, el puma pisó al grillo, es evidente que el sujeto, el que realiza la acción, es el puma. El verbo es pisar y el predicado es sobre quien recae la acción, el grillo. No puedes decir es que el grillo fue pisado, porque esa es una voz pasiva. Y en castellano utilizamos las voces activas. Lo primero que tienes que hacer es leer el cuento. Leer el cuento y tratar de comprender de qué se trata. Una vez que has comprendido, has hecho una lectura de comprensión, vas a numerar los renglones. No importa que tengas una palabra pequeña en ese renglón, cuenta como palabra. Sin embargo, el título y aquellas cuestiones que sean como anexas al cuento, comentarios los vamos a eliminar. Si el cuento dice, este cuento fue recopilado por Murray
pero hay muchas versiones en distintas culturas. Eso no entra dentro del corpus, dentro del cuerpo del cuento. Lo que va a entrar es el cuento en sí mismo desde el inicio hasta el final. Lo primero que vas a hacer va a ser dividir, una vez que hayas contado los renglones, lo vas a dividir en 3, en el inicio, en el desarrollo y en el final. Suponte que te dio 27 renglones. Lo divides en 3 y te van a dar 3 episodios, inicio, desarrollo y fin, cada uno de ellos de 9 renglones. Ahora, pudo haberte dado 42 o 58, no importa. Divídelo y ve dónde hay un punto y aparte. Y eso te va a permitir tener una flexibilidad. Acuérdate que estamos hablando de literatura, no de matemáticas, para poder dividir el inicio, el desarrollo y el final. Luego veremos que no es así como se trabaja, pero por ahora, para que entiendas el método, necesito que didácticamente me hagas caso y puedas dividir tu texto en 3 porciones, hechas así a machetazos, sin demasiada preocupación, para entender que aproximadamente ese es el principio, es el desarrollo y el final del cuento. ¿Lo has hecho? Bien. Ahora que lo tienes dividido en 3 grandes fragmentos, vamos a volver a dividirlo en inicio, desarrollo y fin, pero a cada uno de los episodios. De tal manera que vas a tener el inicio del inicio, el desarrollo del inicio y el fin del inicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si te dio 9 renglones, pues vas a optar por 3 al principio, 3 al desarrollo, 3 al final. Oye, pero no termina en punto y aparte, sino que termina en una coma. Bueno, pues entonces vete al siguiente renglón o regrésate uno. De tal manera que lo vayas equilibrando y que aproximadamente te den estos 3 elementos. Lo mismo vas a hacer con el resto del cuento, es decir, lo habrás fragmentado al cuento, a la leyenda o aquello que vas a adaptar en 9 porciones. Como te decía, lo primero que tienes que tener es el cuento impreso. Bien, supongamos que ya lo tienes impreso. ¿Qué es lo que vas a hacer? Con un lápiz, vas a tomar el lápiz y vas a ir enumerando. Bueno, primero vas a contar los renglones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuando termines de contarlo te va a dar aproximadamente, ya lo vas a ver, en el orden de los 42 renglones. Si divides 42 entre 3 te da 14. Recuerda que estamos hablando que esto no es matemáticas, es literatura. Yo no podía cortarlo en 14, por lo tanto lo voy a llevar a 15. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a volver a dividir en 3 y me van a dar estructuras, párrafos y estructuras de aproximadamente 5 renglones. Digo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero como no termina en punto y aparte, entonces lo divido aquí. Esto es el inicio del inicio. ¿Ok? Luego 1, 2, 3, 4. Pero hay 2 puntos y seguido, entonces lo corto aquí. Desarrollo del inicio. Y me quedan 1, 2, 3, 4, que es el fin del inicio. Quiere decir que aquí lo que hemos hecho hasta este momento es dividir al inicio en 3 grandes temas. Comienzo entonces a leerlo y dice así: un día iba un puma por el llano, muy quitado de la pena. Se detuvo en su camino y levantó una laja debajo de la cual estaba un grillo. El puma, sin darse cuenta, pisó al grillo en una patita. ¡Eh! Fíjate por dónde caminas, le dijo el grillo. ¿Por qué me pisas? ¿Acaso crees que no me duele? El puma se quedó asombrado de la bravura del pequeño animal. Enfadado, siguió retándolo. ¿Cuál es entonces el sujeto de toda esta oración? Si lo pensamos, para la estructura del cuento, es el puma.
¿Ok? ¿Cuál es el verbo? El verbo más importante. Pues el verbo más importante cuando lo pensamos es pisó. Y finalmente, si lo vemos, ¿quién sería el predicado? El grillo. De tal manera que entonces ahora podemos unir estos tres elementos en nuestro cuadro de doble entrada y establecer: el puma pisó al grillo. Veamos el segundo ejemplo. Si yo quisiera, también te podría hacer mucho daño. El puma le contestó: ¿qué me vas a hacer tú, pequeño animal que no sirves para nada? El grillo envalentonado le dijo: pues entonces te reto. ¿Cuál sería aquí el sujeto? ¿Qué es el que dice? Dice, el grillo, sería el sujeto, retó, al puma. Al puma. Al puma. ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces tenemos el segundo enunciado. El grillo retó al puma. Finalmente vamos a empezar a entender el tercer enunciado. ¿Quieres guerra?, le dijo el puma, también enfadado. Sí, quiero guerra, contestó el grillo. Y tengo una idea. Tú juntas a todos los animales que quieras para hacer tu ejército, yo voy a formar el mío y nos enfrentaremos. Entablaremos una guerra en la laguna y ya veremos quién es el vencedor. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿quieres guerra?, le dijo el puma. ¿Quién sería el sujeto? Pues el sujeto son los dos, porque finalmente lo que están haciendo es acordar una guerra. Con lo cual vamos a escribir en nuestro enunciado, acordaron una guerra.